sería X1, X2. Si hubiera más terminales en baja, sería X1, X2, X3, X4. Tantos números como terminales hubiera. Y en alta, de la misma manera. La designación de terminales es H1, H2. Pero si hubieran más terminales, sería H1, H2, H3, etc. Quedamos que la relación de transformación se representa con la letra A y es el voltaje del primario entre el voltaje del secundario, donde el primario puede ser el lado de baja o puede ser el lado de alta, dependiendo por dónde estemos alimentando. Esa relación de voltajes es proporcional a la relación de vueltas. V1 es proporcional a N1 y V2 es proporcional a N2. Es decir, siempre el lado de más vueltas va a ser el lado de más voltaje y viceversa. Pero la relación de voltajes y de vueltas es inversamente proporcional a la relación de corrientes. Es decir, el lado de más voltaje es el de más vueltas, pero va a ser el de menos corriente y viceversa. Entonces, esto se le conoce como la relación de transformación A. ¿Qué más vimos en la clase pasada? Bueno, vimos que la eficiencia de un transformador, la eficiencia se representa, la voy a representar con por ciento de eficiencia, es la relación entre la potencia de salida contra la potencia de entrada. ¿Y cómo se mide la capacidad de un transformador? ¿En qué potencia? En potencia aparente, o sea, la capacidad del transformador se mide en kVA, que es una potencia aparente. Entonces, en S. Y esto se determina en volts amperes o en kilovolts amperes. Entonces, ¿cómo va a caer el porciento de eficiencia? Esto es porciento de eficiencia en la máquina. El porciento de eficiencia entonces sería la potencia de salida, que son los kVA del secundario, entre los kVA del primario, y si lo queremos en porcentaje, por 100%. Esta eficiencia, muchachos, les dije la clase pasada que es prácticamente del 100%, lo que significa que prácticamente la potencia del primario y la potencia del secundario van a ser iguales. ¿Y eso qué significa? Que V1 por I1, así se calcula la potencia aparente, es igual a V2 por I2, y de aquí despejamos la relación de voltajes, es inversa a la relación de corrientes. Entonces, esto es la relación de transformación tomada de la eficiencia. Entonces, los transformadores tienen una eficiencia muy alta porque las pérdidas son bajas. Eso lo vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo con este transformador que encontré aquí en la red. Es un transformador de aquí de la empresa Prolec, que está en Apodaca. Es un transformador de 13,200 a 220, dos boquillas de entrada. Y fíjense, aquí trae hasta el precio, es 15,445 pesos. Si ustedes echan un vistazo a la red, por ejemplo, van a ver los precios de los transformadores, las potencias. Aquí dice transformadores de poste, transformadores de pedestal. Miren, este que está aquí, lo que les decía, es un transformador de pedestal. Por norma se pintan en color verde. Este es un transformador generalmente de relación 1 a 1, tipo seco. Este que está aquí. Vamos a verlos un poco más adelante, pero échenle un vistazo a la red y van a ver las potencias. Las potencias están estandarizadas, es decir, se brinca de 25 a 37,5 y luego se va a otra. Miren, aquí está lo de que les decía. Este es un transformador, seguramente lo han visto en alguna colonia con instalación subterránea. Se pintan en verde. Son transformadores de pedestal. Entonces vean esto y les digo, chequen la relación de potencias, son estandarizadas. Más adelante se los voy a mostrar. Este se llama un transformador de poste, este es trifásico. Hay transformadores de potencia, miren, este es de potencia. Los radiadores que tiene, el tanque de aceite. Este es un transformador trifásico de 50 kVA.
Hay otros que son de una sola terminal, como este, miren. Estos se usan generalmente en los ranchos y les voy a decir más después, más adelante en la clase les voy a decir por qué. Entonces, vamos a trabajar, muchachos, con este transformador de Prolec, de aquí de Monterrey. Si se fijan, aquí están las tres terminales, X1, X2 y X3. Es un transformador trifásico. Y a un lado debe estar el X0. Más adelante les voy a decir que ese X0 es la Tierra. Y arriba no se nota, pero aquí estas deben de ser las terminales H1 y H2. Aquí están las boquillas, son dos boquillas. Y esas boquillas van alimentadas generalmente a un voltaje de 13.200 volts, o sea, en el lado de alta, y en el lado de baja van a tener ustedes 220 volts. Algo muy importante que quiero que vean es que en el cuerpo del transformador siempre va la capacidad de potencia del transformador. En este caso es un transformador de 7 puntos. La salida de este transformador de distribución generalmente es una salida en estrella. Por ser un transformador trifásico, las conexiones trifásicos son delta o estrella. Entonces, esta conexión de salida es así, muchachos. Aquí está H1, perdón. Aquí está X1, lo voy a poner. Luego aquí está X2 y acá está X3. Son las tres terminales del lado de abajo. Y el neutro, aquí es el X0. Este generalmente va conectado a tierra. Entonces, esta conexión estrella tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tienes un voltaje alto que se llama voltaje de línea. ¿En dónde está ese voltaje de línea? Es el voltaje que hay de X1 a X2, de X2 a X3 y de X3 a X1. Es decir, de aquí a aquí hay 220, por ejemplo. De aquí a aquí hay 220. Y de aquí hasta acá va a haber 220. Eso se llama voltaje. Y luego hay otro voltaje que es pequeño, más bajo, se llama voltaje de fase. El voltaje de fase siempre es el voltaje, por ejemplo, de X1 a X0, el voltaje de X2 a X0 y el voltaje de X3 a X0. Es decir, siempre la referencia va a ser X0. Estos son los voltajes en la fase. ¿Y cuál es la relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase? El voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Si el voltaje de línea son 220 volts, ¿cuánto va a ser el voltaje? Si el voltaje de línea es 220, el voltaje de fase va a ser 220 entre raíz de 3, 127 volts. Entonces, volviendo a este circuito de este transformador trifásico, ustedes van a tener, lo voy a poner en verde, 3 voltajes de línea de X1 a X2 de 220, otro voltaje de X2 a X3 de 220 volts y otro voltaje de X3 a X1 desde acá hasta acá de 220 volts. Por eso es un voltaje trifásico, voltajes de línea. Y van a tener 3 voltajes de fase que los voy a poner en otro color, que van a ser 127 volts, de X1 a X0, de X2 a X0 y de X3 a X0, 127 volts. Entonces tienen un voltaje alto y un voltaje bajo. Hay en ocasiones en los exámenes les pregunto si el voltaje de línea es de 220 volts, ¿cuánto vale el voltaje de fase? Y algunos me responden 127. Pero eso es cierto solamente si el voltaje de fase proviene de una estrella. Porque en la distribución residencial, si yo tengo 220 de línea, en la fase voy a tener 110, es la mitad. Entonces no se cumple la raíz de 3. Eso lo...
Vamos a calcular, muchachos, los valores de corriente nominales en este transformador. Partimos de que este transformador, bueno, voy a hacer el diagrama esquemático para ubicarnos. Lo voy a poner como si fuera un transformador monofásico. Ya vimos que es trifásico, pero son 3 fases iguales. Entonces aquí le estamos metiendo 13.200 volts en un lado. Ese es el lado de alta, H1, H2. Y en el otro lado voy a tener, por ejemplo, las X1, X2, voy a tener 220 volts. Porque dijimos que es un transformador y debe estar especificado en la placa de datos de 13.200 a 220 volts. Eso debe estar dado en la placa de datos. Hay una placa que se llama placa de datos, también lo vamos a ver más adelante. Entonces tengo X1, X2, 220, H1, H2, 13.200. La potencia en el lado de baja es igual a la potencia en el lado de alta, porque la eficiencia del transformador es del 100%, lo acabamos de ver. Y esa potencia la saco del cuerpo del transformador y es de 13.5 kVA. Quiere decir que BH por IH por raíz de 3, porque este es trifásico, si fuera monofásico no le multiplico por raíz de 3, es igual a 37.5 kVA, y raíz de 3 de Vx por Ix es igual a 37.5 kVA. Vamos a trabajar el lado de alta. Si despejo la corriente en alta, va a ser igual a 37.5 kVA entre raíz de 3 del voltaje de alta. El voltaje de alta es 13.200 volts. Y la corriente en baja se calcula como 13.7 kilovolts amperes entre raíz de 3 del voltaje de baja, que serían 220 volts. Para explicar la función tan importante de los transformadores, primero permítanme explicarles cómo está el sistema eléctrico nacional. Este es el país México. Y todas estas líneas en azul son las líneas de distribución de alto voltaje, generalmente en 300 kilovolts, 300.000 volts. Y en diferentes colores las líneas de distribución de menos voltaje, de 220 y para abajo. Entonces, ¿cómo se produce la energía eléctrica? La energía eléctrica se produce de varias maneras. Acá en Veracruz, muchachos, por aquí, voy a poner en rojo, está una planta nucleoeléctrica. Es la única planta nuclear que existe y esa proporciona una buena cantidad de energía al país. Todo el sur hay mucha lluvia. Están las plantas de generación hidroeléctrica. Nosotros en el norte tenemos carbón, acá en Piedras Negras están las carboníferas. Acá por Michoacán y en Baja California hay geyser, están las geotérmicas. Lo que no hay, si se fijan, casi generaciones en el norte. Vean esta parte de aquí está sola, porque no hay ni agua, ni carbón, ni nucleoeléctrica. Entonces, el sistema eléctrico nacional funciona proveyendo energía y poniéndola toda en paralelo, como si tú tuvieras, voy a hacerlo en corriente directa, como si tuvieras muchas baterías, una la nucleoeléctrica de Laguna Verde, por ejemplo, otra las hidroeléctricas del sur del país, todas en paralelo. ¿Para qué sirve que toda la energía generada esté en paralelo? Pues sirve para que si una planta falla, las demás sigan aportando energía al sistema. Por eso debe estar todo en paralelo. O imagínense que en Monterrey dijéramos, este día no va a haber energía eléctrica porque hay que darle mantenimiento a las plantas. Las plantas requieren mantenimiento. Entonces, la energía que consume Monterrey, pues no la generamos en Monterrey. Generalmente viene desde el sur del país y del norte del país, desde Piedras Negras y de la parte sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca. México está interconectado a excepción de esta parte de Baja California, que está con los gringos. Porque sale muy caro llevar una línea desde Hermosillo hasta acá arriba, donde hay puro desierto. Entonces, ahí estamos conectados con los gringos. Como dato,
de aquí hasta aquí son casi 2,000 kilómetros, chavos. Nada más para que tengan una idea de lo que costaría. 2,000 kilómetros es ir y regresar a la Ciudad de México, más o menos, para que tengan una idea. Entonces, el sistema eléctrico nacional funciona con mucha generación en paralelo. Y si a esto le sumamos que ya en nuestras casas podemos generar, podemos tener celdas solares, pues también contribuimos a esa generación, aunque no la estemos consumiendo en nuestra casa, estamos aportando al sistema eléctrico nacional. ¿Quién controla el sistema eléctrico nacional? El SENACE. Quiero que investiguen qué hace el SENACE. Por cierto, la semana pasada renunció el ingeniero Morcos. Hace 2 años estuvo aquí en FIME, así se llama el edificio donde está el área eléctrica. Es un personaje, un ingeniero muy importante que hasta hace unos días fue el encargado del SENACE. Entonces, investiguenme qué hace el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE. Con este esquema voy a tratar de explicar la importancia que tienen los transformadores en la generación y en la distribución de energía eléctrica para que todo el país esté interconectado. Donde se produce la energía, ya les dije que puede ser por energía nuclear, por termoeléctricas, por vapor de los geyser. Al final de cuentas, el vapor, toda esta energía del vapor mueve a una máquina de manera mecánica para que se produzca voltaje. El que produce la energía eléctrica se llama generador y el generador específico se llama generador sincrónico. Generalmente produce voltajes no mayores de 13,000 volts. Luego, donde se produce la energía, vamos a suponer que fuera Laguna Verde, la nuclear, que está en Veracruz. Se llama Laguna Verde, es energía nuclear y está en Veracruz. Ahí tenemos que tener una subestación. Subestación es un lugar en donde hay transformadores. Tenemos que tener una subestación que es una subestación elevadora. ¿Para qué? Para subir ese voltaje de 13,200 a un voltaje de transmisión. Y ese voltaje de transmisión generalmente anda alrededor de los 300,000 volts. Es decir, fíjense, en la misma medida que subimos el voltaje, en esa misma medida vamos a reducir la corriente, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, si yo estoy en Veracruz, ahí tengo una subestación elevadora, me sube el voltaje de 13,200 a 300,000, de 13.2 kilovolts a 300 kilovolts, es lo que sube. Entonces, de Veracruz a Monterrey, si yo quiero que esa energía llegue hasta Monterrey, son más o menos como 1,500 kilómetros, un poquito más de 1,000 kilómetros, más o menos como 1,500 kilómetros. Esa energía tiene que viajar por las líneas de transmisión que están en rojo, y esas líneas de transmisión pierden energía. En una línea de transmisión, cuando pasa corriente, la potencia es igual a I cuadrada R. A más corriente, más pérdidas de potencia. Estos son watts y esto se manifiesta en calor. Estas se llaman pérdidas por efecto Joule. Entonces, pues tener corrientes altas van a producir pérdidas. Otra, la caída de voltaje. Entre más corriente hay más caída de voltaje. Es decir, si yo tengo 300,000 volts en Veracruz, y si tengo una corriente muy alta en Monterrey, no voy a tener a lo mejor la mitad del voltaje por tanta caída que hay. Entonces, lo que hay que controlar es la corriente, y eso se controla elevando el voltaje. Bajas la corriente, transmites con cables más delgados, con menos pérdidas de energía, con menos calentamiento. Y en Monterrey tienes que tener otra subestación que se llama subestación reductora. Otra vez, una subestación es un lugar en donde existen transformadores. Es una subestación reductora. Entonces aquí le voy a poner. ¿Reductora cuánto? Bueno, de 300,000 hay varios voltajes a los que vamos a trabajar. Voy a ponerlo aquí abajo. De 300,000 a veces se trabaja en 110,000 volts. Hay anillos de 110,000 que alimentan sobre todo a las compañías grandes, a las naves industriales en esos voltajes.
Y luego hay anillos de 34.500 volts, también es alta tensión para también naves industriales de menor capacidad. Y luego la distribución residencial doméstica, que son 13.200 volts. Y luego ya aquí se generan pues los voltajes que ustedes ya conocen: 440, 220, 110. Y acá, por ejemplo, de estas dos también van a tener 440, 220 y 127. Pero también hay empresas donde requieren maquinaria de voltajes de 2.000, 3.000, 6.000 volts, sobre todo los motores muy grandes. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de un transformador? Un transformador lo que hace es eleva el voltaje en donde se genera la energía para bajar la corriente, transmitir esa potencia, porque lo que se transmite es potencia eléctrica con menos pérdidas. Y en Monterrey recogemos esa energía, por así decirlo, y la distribuimos. ¿Por qué no la generamos en Monterrey? Porque no tenemos las condiciones, no tenemos ni agua, ni nucleoeléctricas, ni vapor, no tenemos. Entonces, los países funcionan en base a su energía eléctrica. Es lo más importante. Por ejemplo, una guerra es mantener toda la generación eléctrica. Imagínate, si no hay energía eléctrica, no hay comunicaciones, no hay datos, no hay nada. Entonces, entre más compacta y robusta esté una red eléctrica en un país, va a ser mejor, porque se puede caer un generador y todos los demás van. Vamos a ver el concepto de polaridad en un transformador. Generalmente decimos que los transformadores no tienen polaridad porque trabajan con corriente alterna, y nos han dicho que en corriente alterna no hay polaridad. La verdad sí la hay, o la señal, la onda senoidal es positiva o es negativa en función del tiempo. No hay una polaridad continua o constante, pero sí la hay. Entonces, vamos a ver estos dos diagramas que están aquí abajo, muchachos. Son dos transformadores iguales. En el lado de la bobina AB, esta bobina que está aquí, en los dos transformadores el arrollamiento es en el mismo sentido, por eso le pongo más A y menos B, porque la bobina está arrollada en el mismo sentido. Pero supongan que la bobina CD en el de la izquierda, voy a ponerle así, izquierda, y en el de la derecha. En el de la izquierda la bobina CD está arrollada en un sentido, pero en el de la derecha está arrollada en sentido contrario. ¿Qué va a pasar cuando yo alimente esta señal senoidal? Más o menos. La voy a alimentar en la bobina AB y la voy a alimentar en la bobina AB. Como la bobina AB en ambos transformadores izquierda y derecha están en el mismo sentido, pues va a producir un flujo síncrono en los dos lados, para un lado y para el otro al mismo tiempo. Pero como la bobina CD está invertida en la derecha con respecto a la izquierda, la polaridad del voltaje en la izquierda va a ser más menos, y la polaridad del voltaje en la derecha va a ser menos más. Y eso no tiene nada que ver cuando el transformador se utiliza individualmente, solito. Pero cuando lo van a poner en serie, en paralelo, principalmente en paralelo, sí, porque puede haber problemas. ¿Para qué se ponen transformadores en paralelo? Bueno, se ponen transformadores en paralelo para aumentar la capacidad de potencia. Voy a explicarlo como lo hacemos. Entonces lo voy a explicar con fuentes de voltaje. Si ustedes saben que, por ejemplo, los controles remotos o los radios de baterías, pues no usan solamente una batería, usan una o dos o tres o más. Las usan en serio en paralelo. ¿Para qué usan tantas baterías? Bueno, las usan para aumentar la capacidad de potencia en la carga. Aquí tengo dos baterías. Una batería 1 de 12 volts 1 ampere y otra batería 2 de 12 volts 1 ampere. Cada batería tiene una capacidad de 12 volts amperes. Aquí está, 12 volts amperes. Voy a tener una carga. Aquí está la carga. Si yo conecto solamente una batería a la carga, pues en la carga voy a tener los 12 volts y el amperes que me proporciona la batería. Voy a tener
los 12 volts amperes. Pero si yo necesito más energía, voy a conectar otra batería, ¿cómo? En paralelo. Conecto la batería inicial. Entonces yo tengo una batería 1 que me proporciona 1 ampere y una batería 2 que me proporciona 1 ampere. Entonces en la carga ahora, ¿cuánto voy a tener de corriente? Pues voy a tener 2 amperes. ¿Cuánto voy a tener de voltaje? 12 volts, porque al poner en paralelo, la condición es que el voltaje sea el mismo, 12 volts, 12 volts. Pero ya mi capacidad de potencia va a subir. 12 volts por 2 amperes son 24 volts amperes. Es decir, 12 volts de la batería 1 más 12 volts amperes de la batería 2 es igual a 24 volts amperes en la carga. Esto es poniéndolo en paralelo. En serie, pues es algo similar. Se aumenta la capacidad de voltaje y se mantiene la capacidad de corriente, pero al final la potencia sube. ¿Cuáles son las condiciones para poner en paralelo? Misma polaridad, es decir, más con más y menos con menos, porque si ustedes no lo hacen así, pues una batería va a ser carga para la otra. Entonces esa es una de las condiciones. Regresando a los transformadores, ¿qué pasaría si yo compro dos transformadores vamos a suponer, de 1 ampere de salida? Esto me pasó a mí. Yo trabajé en el estadio universitario encargado de la pantalla deportiva muchos años, y eran transformadores alemanes de 5 amperes y no conseguíamos de 5 amperes, teníamos de 2.5. Más voy a poner como lo teníamos. Eran de 2.5. Yo todavía era estudiante cuando trabajaba como encargado en la pantalla, entonces tenía 2.5 amperes y 2.5 amperes. Y los transformadores de control pequeños, que son menores de 1 kVA, por norma no está etiquetada la polaridad. Entonces, pues nosotros lo conectábamos, la bobina B y la bobina CD la poníamos en paralelo con el secundario. Pero si yo conecto esta C con esta C, ¿qué va a pasar? Cuando el voltaje aquí es positivo, aquí es negativo, y cuando conecto este para acá, este es menos y este es más, un corto. Entonces muchos transformadores se dañaban porque les hacíamos un corto, pero no sabíamos que había polaridad. Lo correcto es decir, a ver, los vas a conectar, tienes que respetar la polaridad. Entonces vamos a quitar esto. ¿Cómo los conectaría aquí para que realmente produjeran más potencia la carga? Pues más con más y menos con menos. Este para acá, porque es positivo positivo, y este para acá. Pero si se fijan, estoy conectando C más con D más y D menos con C menos. Entonces, pues tampoco era muy correcto y podía provocar confusiones. Entonces, lo que se hizo fue definir a los transformadores como polaridad aditiva o polaridad sustractiva. Entonces, yo tengo un transformador aditivo y tengo otro transformador sustractivo. Entonces yo, si voy a conectar transformadores aditivos, ya sé que más con más, menos con menos. Y si son sustractivos, más con más, menos con menos. Pero si voy a conectar un aditivo con un sustractivo, tengo que intercambiar las terminales. Que eso no está normado, eso no es correcto. Tienes que conectar transformadores que se llamen igual, aditivos o sustractivos. Entonces las dos polaridades que hay es aditiva y sustractiva. ¿Y cómo se representan en un transformador? Con los subíndices. Yo en un transformador le pongo X1, X2, X3 y de un transformador determinado, aditivo, y ya sé que si tengo otro transformador aditivo X1, X2 y X3 van a tener la misma polaridad que el anterior, porque se llaman igual. Entonces el subíndice va a determinar. Aquí está la prueba de polaridad para poder saber si un transformador es aditivo o sustractivo. No poder saber, sino más bien nosotros etiquetarlo como aditivo o sustractivo. Dice, cuando un transformador no está especificada la polaridad o se desconoce, se puede determinar por una simple medición de voltaje, como se indica a continuación. Hacer una conexión entre las terminales de alto y bajo voltaje. Ustedes van a saber, tienen un transformador, tienen que etiquetarlo con X1, X2, H1, H2. Tienen las 4 terminales, pero no hay nada, no está etiquetado nada.
Primeramente, ¿pueden saber cuál es el lado de alta y el de baja? Sí. Aplican un voltaje a un lado y miden el voltaje en el otro lado, en el secundario, y si el voltaje sube o baja, ya pueden saber cuáles son las terminales de alta y de baja. Aquí las terminales de alta, pues está aquí, HH, y las terminales de X están aquí. Lo que nos falta es ponerle la polaridad. Ya identificamos cuál es el lado de alta y el de baja, aplicando voltaje. O viendo el calibre del conductor, les dije, el conductor más delgado es el lado de alta, el conductor más grueso es el lado de baja. Eso ya lo identificamos. Ahora hay que determinar la polaridad. ¿Cómo se determina la polaridad? Aquí dice. Hacer una conexión entre las terminales de alta y de baja. Lo voy a poner con rojo. Aquí ya está negro. Hicieron un puente aquí, miren. Aquí está haciendo un puente. Y luego van a medir con un voltmetro entre las otras dos terminales que están aquí, X y H. Y es muy fácil. Van a aplicar un voltaje de referencia. ¿Cuánto le van a aplicar? Vamos a 50 volts. Entonces están haciendo una puente entre esta H y esta X. Y están midiendo un voltaje entre esta H y esta X. Si el voltaje medido es mayor que el voltaje de referencia, que 50 volts, el transformador es aditivo. Es decir, yo le voy a poner etiquetas y le voy a llamar a H1, H2, X1, X2, porque el voltaje medido me dio mayor que 50 volts. Pero así estoy etiquetando un transformador aditivo. Pero imagínense que a ustedes les piden, quiero que me lo etiquetes que sea sustractivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues para que sea sustractivo, van a tener que hacer esto. Ahora van a hacer el puente. Lo voy a poner otra vez en rojo, muchachos. Van a hacer el puente de esta H a esta X. Y lo voy a poner en verde. Van a medir el voltaje de esta H a esta X. Aquí vamos a medir un voltaje. Y de esa forma van a ver que el voltaje medido va a ser menor que el voltaje de referencia. Y ahora voy a etiquetar como H1, H2, X1, X2, pero ahora se va a llamar sustractivo. Así se determina. Generalmente así se ven en la práctica los transformadores. Los sustractivos se etiquetan abajo. Fíjense, chavos. Se etiquetan de izquierda a derecha, de X1 a X4. Y los aditivos se etiquetan de derecha a izquierda, de X1 a X4. Entonces es una manera de saber si un transformador es aditivo o sustractivo, aunque la placa de datos y la misma hoja de datos del transformador. En los transformadores las conexiones que más utilizan son las de paralelo. Las conexiones serie en transformadores pues no son prácticamente usadas, pero yo las pongo aquí simplemente para que ustedes hagan la práctica de cómo se comporta la corriente, el voltaje y cómo aumenta la potencia en la carga. Por ejemplo, un transformador, tienen dos transformadores, uno se llama A y otro se llama B, el de abajo. Si lo quiero poner paralelo, tengo que saber que los dos sean aditivos o los dos sean sustractivos. Ya sé que los dos son, por ejemplo, sustractivos, que es el que más se utiliza en México. Entonces pongo X1, con X1 hago el paralelo y X2 con X2 hago el paralelo. Entonces aquí voy a alimentar ese paralelo. En el lado de alta, H1 con H1 y H2 con H2 hago el paralelo y aquí voy a salir. Entonces ya tengo dos transformadores A en paralelo con B. ¿Cómo se van a comportar los voltajes y las corrientes? Ahorita lo vamos a ver y es ya la evidencia número 2 que me van a entregar. ¿Cómo quedaría un paralelo serie? Bueno, el paralelo en este de la derecha sería X1 con X1, X2 con X2 y aquí se alimenta el paralelo. Y en serie sería H2 del transformador A, este es el transformador A, con H1 del transformador B. Esto está incorrecto, no debe haber tierra aquí, nada más se hace la unión.
Imagínense, si este transformador en el lado de alta fuera de 110 volts y 110 volts, ¿qué capacidad de voltaje van a tener acá en la carga? 110 más 110, 220 volts. Pero si este transformador fuera de 1 ampere y este también de 1 ampere, ¿qué capacidad de corriente? 1 ampere, porque al estar en serie, la corriente no se suma, es la misma. Entonces van a tener 220 volts amperes. Acá en el primer ejemplo que vimos paralelo, si ustedes tuvieran los mismos 110 volts, 1 ampere y 110 volts, 1 ampere, ¿cuánto tendrían en la carga? Al estar en paralelo el voltaje es el mismo, pero la corriente ¿cuánto va a ser? Se suma, la corriente en paralelo va a ser de 2. ¿Y cuánto potencia van a tener? 220 volts ampere. Al final de cuentas, ponerlos en serie o ponerlos en paralelo te aumenta la potencia. Es la suma del transformador A, la potencia del transformador A. Para el día miércoles, muchachos, van a subir la evidencia número 2, que son transformadores en paralelo. Otra vez se van a portafolio de evidencias en la página. Se van a buscar la evidencia 2, transformadores en paralelo, y la van a descargar. Aquí dice las instrucciones: dos transformadores conectados en serie en paralelo son iguales y tienen los siguientes datos de placa. Cada transformador es de 10 kVA, de 110 a 440 volts, 60 Hz. Deberá de realizar la conexión solicitada respetando la polaridad de los transformadores y deberá de completar los datos solicitados para cada arreglo. Ejemplo. Y aquí hay un ejemplo. Lado de alta en paralelo, lado de baja en paralelo. Fíjense cuáles los datos de placa. El lado de baja, 110, el lado de alta es 440. Al estar en paralelo, los voltajes se van a mantener, es decir, fíjense, aquí dice parámetro del arreglo: el voltaje de baja va a seguir 110 y el voltaje de alta va a seguir siendo 440. Al estar en paralelo, las corrientes se suman la del transformador A y transformador B, y se suman la del transformador B y transformador C. Una de las maneras, la manera en que van a comprobar que lo que hicieron está correcto, muchachos, es que siempre el Vx por el Ix debe ser igual a la potencia del arreglo. Y el VH por el IH debe ser igual a la potencia del arreglo. ¿Y la potencia del arreglo cuánto va a ser? ¿De cuánto era cada transformador? En la placa dice 10 kVA. Si yo tengo 10 kVA y 10 kVA, pues solamente lo sumo. ¿Y cuánto me va a dar? 20. Es decir, si yo multiplico Vx por Ix, me debe dar 20 kVA. VH por IH me debe dar 20 kVA. Y la potencia del arreglo va a ser 10 más 10, 20 kVA. Y la relación de transformación es de 1 a 4. ¿Por qué de 1 a 4? Porque ahora, bueno, no cambió el voltaje. Al ser de 110 a 440, es de 1 a 4. Si yo tuviera un transformador, por ejemplo, de 220 a 220, ¿cuánto es la relación de transformación? De 1 a 1. Si tuviera un transformador de 110 a 220, ¿cuánto es la relación de transformación? De 1 a 2. Si tuviera un transformador de 440 a 220, ¿cuánto es la relación de transformación? De 2 a 1. Y así sucesivamente. Si fuera de 440 volts a 110, ¿cuánto es la relación de transformación? De 4 a 1. Entonces, con esto es suficiente para que ustedes realicen la... A ver, muchachos, les voy a subir las instrucciones para la evidencia esta. Está sencilla, la van a entregar el miércoles, porque va a faltar una tercera evidencia para antes del examen. Entonces, estén al pendiente, el día de mañana la voy a subir. No van a tardar mucho en hacerla, ya están los diagramas. Es nada más de ver otra vez esta parte y responder. ¿Alguna pregunta? No, Va a Inge, ser todo bien. igual a mano, O si Inge, o no hay igual como la... preguntas, mándeme.
¿Va a ser igual a mano como la otra o igual así nada más la redacción? Ya está, no, ya esta tiene que tener, todas tienen portada igual. Ya están los diagramas, nada más vas a poner los resultados. Por eso te digo que es más rápido. Hay que Ok, analizar si están en serie o en paralelo, aunque realmente los transformadores están en paralelo, no hay transformadores en serie, pero yo los pongo para que practiquen. Y otra cosa que no quiero que confundan, la relación de transformación, aquí dice ratio, ese ratio que está ahí, 1:4, 4:1, 1:2, 2:1, es diferente, esa es la forma práctica de decir la relación. Por ejemplo, un transformador de 110/220 dices es de 1:2, o de un transformador de 440/110 dices es de 4:1. Pero la forma correcta de determinar una relación de transformación A es B1 entre B2, primario entre secundario, voltaje del primario entre voltaje del secundario. Por eso aquí no le pongo, en este problema no le pongo A, pongo la relación, el radio, ese ahí lo pongo, no le pongo A para no confundirlos, aunque les llamo de la misma manera, les digo relación de transformación, porque en la práctica cuando tú ves un transformador, pues dices es de 1:2 o de 2:1, pero ya en los problemas vamos a utilizar la ecuación de la relación de transformación A, que es B1 entre B2. Tenemos 2 minutitos así rápido. El sistema mexicano está interconectado, todo está interconectado. Por eso ha habido ocasiones, como hace 3, 4 años, que un problema acá en Chihuahua hizo que, perdón, un problema aquí en San Jerónimo hizo que se desconectaran todos los generadores hasta Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y hace como 15 o 20 años, un problema también aquí en Nuevo León desconectó a medio país, hasta casi a Morelia llegó la desconexión. ¿Por qué se desconectan? Porque si les digo yo que los transformadores están en paralelo y están aportando potencia, ¿por qué se desconectan? Bueno, si los transformadores están a plena carga, los generadores, pues no van a poder mantener la frecuencia. Y algo importante es que la frecuencia no cambie de 60 Hz. Si los transformadores están al límite y quitas uno, pues ya los que están no pueden alimentar la energía y se tienen que ir desconectando para que la frecuencia no cambie. Si algo se debe de permanecer constante en el sistema eléctrico es la frecuencia, 60 Hz. Esa no cambia. Puede cambiar el voltaje. Ustedes pueden medir el voltaje en un receptáculo y luego se van a otro cuarto y miden una diferencia de 1 o 2 volts, dependiendo si estás lejos o estás cerca. Lo que no cambia es la frecuencia no varía en menos de 0.2 Hz. Entonces, eso también lo voy a ver después, porque la frecuencia no debe de cambiar. Si cambia la frecuencia, cambia la reactancia, si cambia la reactancia, cambia la corriente, y si cambia la corriente en las máquinas, las protecciones que ya pusimos para que esas máquinas no se dañen, pues no van a poder funcionar. Entonces, el factor fundamental de que no debe cambiar el sistema eléctrico es la frecuencia. Los dejo, chavos, porque ya es la hora. Que tengan buenas noches. Nos vemos el miércoles. Y estén al pendiente de lo que voy a subir a la tarea. Hasta luego. ya está, Hasta ingeniero. luego. Muchas gracias.